Bueno, me voy a presentar rápidamente, quizás es la primera vez que me ven, hay personas que todavía no me conocen. Mi nombre es Daniel Cuno, tengo 28 años de edad, yo soy de la ciudad de Arequipa, soy gestor e inversionista en bienes raíces. A la fecha llevo ya desarrollando 38 proyectos de inversión, en su mayoría son proyectos que tienen que ver con propiedades e inmuebles en el mundo inmobiliario. El día de hoy teníamos un tema muy, pero muy interesante, tenemos un invitado de lujo. Es la segunda persona invitada a la página. Su nombre es Juan Maguiño, es un empresario conocido en el mundo del desarrollo inmobiliario, es un experto y referente, empresario y economista de profesión. El día de hoy vamos a compartir información de alto valor, oro molido. Me gustaría mucho que esta información sea aprovechada por todo el mundo, ya sea que seas inversionista, seas gestor de proyectos o quizás estás ya iniciando en el mundo del desarrollo inmobiliario. Estoy seguro que la información de hoy va a ser de gran valor. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Juan Maguiño. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Juan, el día de hoy vamos a hacer un conversatorio en el cual vamos a intercambiar varios temas, temas quizás del desarrollo inmobiliario que se toca muy poco. Yo te considero uno de los mayores referentes y expertos en el rubro del desarrollo inmobiliario. Y bueno, hace unos minutos atrás estábamos un poco comentando que esa es información que quizás no se comenta o no se comparte tan abiertamente, y tú tratas de promover esto, el desarrollo inmobiliario mediante una universidad digital, enseñar. Queríamos un poquito con tus palabras que nos expliques para ti qué es el desarrollo inmobiliario, ¿no? Exactamente. Bien, bien, ante todo, gracias por la invitación, gracias por el espacio para comunicarme con la comunidad. El desarrollo inmobiliario consiste en una intervención por parte de los desarrolladores, en este caso personas como yo, que encuentran necesidades de la población y tratamos de cubrirlas en la medida en la que estén a su alcance, ¿no? Y básicamente son necesidades de inmuebles. Las necesidades de inmuebles para la población puede ser muy variada, ¿no? La principal, o la que más conocen, es la de vivienda. Pero también hay otro tipo de demandas, ¿no? Hay demandas de terreno, hay demandas industriales, hay demandas logísticas. Entonces, oficinas administrativas, consultorios, estacionamientos, olvídate, una gran demanda de diferentes tipos de inmuebles. Entonces, nosotros percibimos esa necesidad y en base pues a un proceso creativo logramos la fabricación de este tipo de inmuebles respondiendo a esa demanda para comercializar. Entonces, básicamente en eso consiste el desarrollo, ¿no? De ahí viene su nombre, ¿no? Desarrollar, ¿no? Entonces somos, digamos, personas sensibles a lo que necesita la población y lo hacemos realidad. Básicamente es eso. Excelente, excelente, Juan. Sí, mira, bien es cierto, yo comparto ya hace muy buen tiempo información de valor respecto al mundo de las inversiones, entre las opciones y estrategias que conocemos, entre bienes raíces, que en su mayoría son temas de comprar y vender propiedades bajo ciertas estrategias, adquirir una propiedad barata y venderla a un precio comercial, y de ahí se percibe cierto margen de utilidad. Pero a veces cuando uno quiere adoptar una estrategia que de repente es hacer construcción de un edificio de 5 o 6 niveles, ya sea para vivienda u oficinas, puede percibir que hay un margen y ya se considera, por el hecho de haber iniciado esa estrategia, se considera desarrollador inmobiliario. ¿Qué tan cierto es esto o qué tan falso es, quizás tú lo consideras? Ya, lo que pasa es que, o sea, por la forma en la que me has hecho la pregunta, ¿no? Y la respuesta se va a quedar de madura, ¿no? Lo que pasa es que es parte de la evolución de lo que ustedes hacen. Es el siguiente paso. O sea, al inicio, ¿qué cosas hacen ustedes? Ustedes hacen como me dices, ¿no? Esas compras que hacen en oportunidades. Eso, yo lo he visto, ¿no? Porque de hecho he tenido contacto bastante con comunidades que hacen este tipo de actividades, pero eso es un método de compra. Es un método de compra de inmuebles, ¿no? Es un método de compra. Entonces, lo que hace es comprar algo que hizo un desarrollador. ¿Te das cuenta?
Entonces, tu método de compra te permite adquirirlo muy barato y luego venderlo. Pero cuando tú lo estás vendiendo, ahí te das cuenta que la huella del desarrollador inicial puede jugar a favor o en contra. Porque de repente eso que tú has comprado, lo compraste y ni siquiera entraste. Y cuando entras, de repente está mal diseñado, mal distribuido, o es muy antiguo, ya no es lo que se usa, y tienes que intervenir la propiedad. Entonces te provoca ya entender cómo está la propiedad en esa situación, ¿no? En la situación actual, y tratar de modificarla de repente para que esté funcionando, básicamente, y que sea pues las demandas actuales. Entonces, dices, oye, ¿sabes qué? Qué interesante, ¿no? Poder intervenir en hacer un producto. En realidad lo que tú quieres es comprar un producto ya diseñado, ya hecho, y ahora te estás tratando de cambiarlo. Entonces después dices, oye, pero ¿por qué voy a comprar algo que ya está para reformarlo cuando puedo comprar una tierra y hacerlo desde cero y con las facilidades que te puede dar de repente la forma de financiarlo y poder hacer el diseño exacto que necesita la población? Y eso es básicamente lo que te va a dar las primeras pistas. Y lo otro que te va a dar las pistas es el tema financiero, ¿no? Porque la verdad que tú tienes que como que hacer tu inversión, necesitas toda la plata. Entonces, para hacer tu negocio, fuese cual fuese, imagínate, fuese cual fuese el banco, perdón, el negocio, no necesariamente específicamente lo que hacemos, fuese cual fuese el negocio, tú tienes que meter todo el dinero. Versus el desarrollo inmobiliario, no tienes que hacer toda la inversión, solamente inviertes un tercio de la inversión total. Y con ese tercio de inversión total, inicias el negocio. ¿Por qué? Porque nosotros los desarrolladores no usamos la plata todo en un solo tiempo. Para hacer un edificio, primero tengo un terreno y saco licencias y comienzo a vender. Entonces, solamente he gastado una parte de toda la inversión. Entonces, si supongamos, un proyecto es de 1 millón, yo me he gastado de repente 350.000 en comprar el terreno y la licencia y ya comencé el negocio. Y no me tengo que gastar el millón entero porque es progresivo. Conforme va avanzando, me voy financiando de las compras, ¿no? Y también de lo que me puede prestar el banco. En cambio, cuando tú compras algo ya hecho, necesitas toda la plata. Toda la plata. ¿Te das cuenta? Y si la plata te la prestaste, los intereses pueden comer tu utilidad. Si te demoraste en la venta, los intereses o el tiempo te van a diluir la utilidad totalmente. En cambio, por ejemplo, en el desarrollo, lo que va a pasar es que tú haces una inversión, de la inversión total que se tiene que hacer, tú vas a hacer una inversión inicial del 30%. Y ese 30% te da la utilidad, pero no del 30%, sino sobre la inversión total, o sea, sumamos el millón entero. Entonces, si tu proyecto es de 1 millón y te da el 20% de rentabilidad, quiere decir que vas a ganar 200.000, pero tú no vas a meter 1 millón entero, sino que vas a meter una tercera parte. De repente 350.000. Entonces, esos 350.000 te van a dar 200.000. Y si metes menos al inicio, porque logras un canje, un acuerdo con el propietario, digamos que metes 30.000, igual te sigue dando los 200.000. Entonces, financieramente es muchísimo más efectivo, pero implica algunos conocimientos, ¿no? Y que te reenfoque. Interesante lo que acabas de decir, Juan. Yo creo que esto ya valió todo el peso de esta entrevista. Realmente eso es una información que me da mucho gusto y satisfacción que lo digas, porque en los primeros proyectos, al menos que yo estaba realizando, me puse a pensar mucho cómo una persona podría aumentarle la rentabilidad del proyecto. Y eso iba mucho en función al ROI, o sea, cómo se calcula básicamente, flujo de efectivo entre la inversión, ¿no? Entonces, hay dos formas de aumentarle la rentabilidad. O aumentas el flujo, aumentas la ganancia, o reduces la inversión. Y eso lo estás aplicando en el desarrollo. Básicamente, esperas recibir mucho más aportando lo menos posible, lo mínimo necesario, ¿no? Y en tu caso, el desarrollo inmobiliario es un tercio. Por ahí escuché que lo estructurabas muy interesante. Del fondeo total que se necesita para el desarrollo de un proyecto, un tercio era capital propio o apalancado de terceros, el otro tercio era un capital de la preventa y el otro un tercio era financiado por los bancos. Y básicamente ya ha dado una estructura muy bonita y fácil de digerir para el desarrollo inmobiliario. Yo creo que ya este es el mayor aporte que he podido encontrar ahí en los videos que has hecho. Indirectamente, esa idea la llevé al tema de las inversiones con las cuales nosotros normalmente estamos acostumbrados. Por ejemplo, las estrategias de un remate judicial, la compra de un aire, o simplemente el hecho de comprar y vender un terreno. Si ya se cuenta con
propiedad del remate judicial o el terreno, y a veces nuestra intención solamente es vender y percibir cierto margen, ese margen puede subir, la rentabilidad puede subir si es que también lo vinculamos o hacemos un mix, ¿no? Con el tema de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Exactamente, y ahí vas a tener una rentabilidad brutal. ¿Por qué? Porque ni siquiera los desarrolladores se han fijado en el tema de comprar en remate. Y te comento, muchas personas, ¿no? Se me han acercado, profesor, tengo esto, hasta que se apareció alguien, bueno, no puedo decir nombres, con una propiedad que la compró en un remate, súper barata, y que tiene mucho potencial. Entonces me dice, profesor, hay que hacerla, ¿no? Pero desgraciadamente tengo muchos compromisos, no he podido, digamos, hacerlo yo, porque me consume tiempo y en realidad necesito hacer cosas bastante grandes para poder meterme a fondo, ¿no? Pero sí lo pude contactar con una inmobiliaria. Entonces lo junté a los dos, ¿no? El que consigue terreno barato y con buen potencial, y el inmobiliario que necesita terrenos. Y están haciendo el desarrollo. Y estas personas que consiguieron el terreno van a ser socios de la inmobiliaria y van a lograr la experiencia que justamente es la gran problemática del desarrollador inmobiliario. Porque ese es el gran problema del que hay que hablar, ¿no? Para ser desarrollador te van a pedir experiencia. Entonces, la única forma de que tengas experiencia es o haces o cubres todo el costo con tu plata, ¿no? Esa es una forma, sin usar banco, pero lograr la experiencia. O te asocias con una persona que ya tenga experiencia, ¿no? Y que él aporte su línea de crédito, ¿no? Sus líneas de trabajo. Entonces, tú pones ese terreno en sus líneas y experiencia y haces un proyecto, dos proyectos. Después ya te queda la experiencia, ya te la contagió como que si fuese COVID, te contagió. Entonces ya estás contagiado y luego el tercero, cuarto, ya lo haces tú solo. ¿Dónde está lo bonito de esto? ¿No? Es que tú puedes masificar. No sé si tú alguna vez te has puesto a pensar cómo para masificar mi negocio. En la forma en la que veo que lo hacen por remate es muy difícil, es muy complicado masificar. En cambio, para mí es facilísimo. Es más, ahorita yo tengo mi negocio, ahorita está en un proyecto de habilitación urbana, tipo techo propio, con construcción simultánea, que es masivo, son 2.000 casas. Y puedo seguir masificando como yo quiera. Entonces, este es lo otro, puedo replicar, puedo industrializar mi negocio. Pero, como te digo, sí necesito una capacitación para saber cómo entender a la población, cuánto me va a costar, si lo voy a vender, si los bancos les van a prestar a mis compradores para comprarme. Entonces, todas esas cadenas de lógica que hace que el negocio salga adelante, tienes que aprenderlo de alguna manera. Pero, por desgracia, en nuestro país no hay, porque no hay una academia de desarrollo inmobiliario, no hay una facultad donde enseñen desarrollo inmobiliario. Lo que hay son maestrías en gestión de proyectos inmobiliarios y qué sé yo, en las universidades para arquitectos y para ingenieros, pero, y esto es lo peor, es para que seas el gerente general, el gerente financiero, el gerente de proyectos, pero no para que seas el dueño de la empresa. ¿Entiendes? El chip del dueño de la empresa es muy diferente que el del gerente general, que el gerente financiero. Los dueños de empresa funcionan diferente. Entonces, justamente eso es lo que quiero, una escuela de dueños de empresa de desarrollo inmobiliario. Eso es lo que estoy generando. Entonces, eso básicamente es lo que estoy transmitiendo para que todos puedan pues tener este conocimiento que, como bien dijiste, no sé por qué, nadie lo quiere enseñar, ¿no? Y, bueno, yo sí lo quiero enseñar, pues. Es fácil. Curiosamente, Juan, mira, hay algo que pasa. Este tema de gestión de proyectos inmobiliarios o quizás enseñan el PMI va mucho orientado a la parte técnica para que lidere quizás un solo proyecto y como tú dices, no para ser dueño del desarrollo en sí, ¿no? De la cabeza que le da dirección estratégica a la empresa. Y he visto y he notado mucho que las personas generalmente que se inician en este mundo, se inician con empírica y poco a poco van ganando experiencia a base de errores, a base de tropiezos, se van levantando y van encontrando el método. En tu caso, Juan, ¿cómo fue posible que tú aprendieras todo lo que conoces hoy en día, ¿no? ¿Tuviste algún mentor? ¿Tú también a base de tropiezos empezaste a aprender? ¿De qué forma uno puede aprender desarrollo inmobiliario y de forma seria y profesional? Sí, bueno, yo soy los que aprendieron a cucachos.
con errores, con tropiezos, con problemas. He pasado todos los problemas, tengo todas las rayas de tigre, me ha pasado de todo, ¿no? Los bancos me han puesto la pistola en la cabeza, las constructoras, he tenido problemas con, no sé, con los vecinos, con sindicatos, olvídate, me ha pasado de todo. Pero por suerte, ¿no? Eso me ha pasado cuando yo he sido empleado, porque, o sea, no es que yo nací y de frente desarrollador, no. He sido empleado y he trabajado para inmobiliarias por mucho tiempo. Yo he sido gerente general, he sido gerente financiero, gerente de administración de finanzas, he sido gerente de varias cosas en inmobiliarias. Entonces, he vivido los errores de otros también, ¿no? Y también míos, porque hay que aceptar los errores. Entonces, ¿qué pasaba, no? ¿Dónde viene justamente donde yo encuentro esta metodología para poder transmitirla? Porque cuando tú haces un proyecto, te das cuenta que todo tu proyecto lo carga, toda tu oficina lo carga tu proyecto. Y tú puedes tener la capacidad de hacer 1, 2, 3, 4, 10, 20 si quieres. Entonces, para poder hacer eso, si tú te intentas hacerlo así nomás, te vas a marear, porque las tareas en el desarrollo inmobiliario son como 300 o 400 tareas que hay que desarrollar desde que inicia hasta que finaliza. ¿Ya? Y ojo, estoy hablando en temas generales, ¿eh? No al pormenor, el detalle, porque el detalle fue en miles de tareas. Entonces, sistemáticamente, con cada edificio que hice, empecé a hacer una ruta, ¿ok? Donde vi, como quien dice, grandes tareas y cada sector de gran tarea se iba disminuyendo en tareas menores. Entonces, toda esa fotografía de esta experiencia yo lo tengo plasmado en Excel y en documentos, ¿no? Que sustentan cada una de esas fases. Entonces, eso es justamente lo que se transmite en la ruta, exactamente desde cómo hacer, desde que pescas el terreno al inicio, hasta que rematas entregándole la llave a las personas que te compraron. Eso justamente, esa fotografía, donde te explico mis problemas, los errores, te prevengo, cosas que, o sea, incluso ni siquiera son técnicas, son cosas que pueden ser vivenciales o que todo el mundo sabe pero que no se habla y que en las universidades menos se van a hablar, yo sí les hablo. Entonces, eso es lo que básicamente le transmito a las personas para que, bueno, se animen pues al desarrollo, que es bonito, que es creativo, que puedes masificar, que tienes creatividad financiera, porque, o sea, tienes un mundo de opciones para financiarte. Incluso te comento que dentro de estas opciones, en algún momento, una empresa en la que yo trabajé, que se llama Tecton Corp, con Tecton entramos a la bolsa de valores y llegamos a emitir bonos en la bolsa de valores para financiar los proyectos. Y también usamos fondos de inversión, inversionistas, o sea, olvídate, todas las formas de financiarse se han hecho, ¿no? Y bueno, hay muchísima creatividad para poder hacer. Quizás pudieras profundizar un poquito más. Por ahí en algún momento oí que hablaste algo de bolsa alterna de inversión, bolsa alterna de valores o algo así. ¿Cómo fue posible o cuál fue el reto para llevar esa empresa a la bolsa de valores, ¿no? ¿Lo puede hacer cualquiera o tiene ciertos requisitos que solamente cumplía esa empresa, quizá? En realidad lo que pasa es que en la bolsa de valores, ¿ya? Las personas, digamos, que emiten sus valores para que los compren, son empresas grandes, ¿no? Son personas jurídicas grandes, están básicamente las mineras, pues, ¿no? Las mineras son las que emiten ahí. ¿Qué sucede? Cuando tú quieres hacer negocio, en el mercado de dinero tienes dos opciones. Porque el mercado de dinero tiene dos opciones. Uno, te vas a los bancos, o dos, te vas a la bolsa de valores. Cuando tú te vas a los bancos te prestan la plata de las personas que ahorran en esos bancos y te cobran un porcentaje que, digamos, es considerable. Ahora, las personas que ahorran en los bancos, ¿cuánto reciben de los bancos? 3%, 4%, dependiendo de plazos fijos, etc. ¿No? Entonces, esas personas también tienen la opción de no meter su plata al banco, sino dársela directamente al empresario y saltarse al banco. Ahí es donde entra la bolsa de valores, lo pueden hacer ahí. Entonces, ¿qué hace el empresario? Emite un bono, ya que es como un pagaré. Oye, ¿sabes qué?
préstame plata y luego te pago más estos intereses. ¿Ya? Entonces, así de simple es el bono. Entonces, ¿dónde viene el problema? Que ese tipo de operaciones están reguladas por el Estado. Entonces, tú tienes que ir por la bolsa de valores. Y para que puedas emitir en la bolsa de valores, tienes que pasar por una clasificadora de riesgos, pero independiente. En la versión banco, el banco tiene su área de riesgos. En la versión bolsa de valores, no hay alguien que haga la clasificación de riesgos. Así que tienes que contratar un privado que te haga la clasificación de riesgos. Entonces, aquí en nuestro país hay varias clasificadoras de riesgos que te ponen tu nota, ¿no? Te ponen A, 2A, 3A, bueno, como sea que pongan sus notas. Y con esa clasificación de riesgo se emite el bono. Y ya el que compra sabe que obviamente alguien ya te tomó el examen, que es la clasificadora de riesgo, cómo es tu funcionamiento como empresa, cómo es tu performance, cuál es la garantía de trabajar contigo y en base a eso te pone la nota. Entonces, con esa confianza te compran, ¿no? Entonces te compran el bono, que es darte la plata, y tú le devuelves la plata después de un tiempo que pactan como tú quieras, en la moneda que también tú quieras, y la tasa es mucho más ventajosa que la de un banco, porque imagínate, cuando el superavitario, ¿no? O sea, la persona que tenía el dinero, iba al banco y guardaba la plata, recibía máximo 4 o 3.5, pero si se la da al empresario, ¿no? Que emite el bono, puede recibir 5 o 6, y el empresario feliz se lo paga, porque cuando el empresario va al banco, ¿cuánto le cobran? En el mejor de los casos, 17, ¿no? Entonces, prefiero, ¿no? Obviamente, la bolsa. Ahora, si tienes una garantía que darle al banco te presta más barato, pero ya estamos hablando de otra cosa. Pero la Aparte, bolsa sí es... el hecho de que ya haya sido revisado por algún tipo de comité de riesgos del banco ya le da cierta credibilidad, ¿no? Fortaleza a la empresa. Y también crea fidelidad con los inversionistas directamente con la empresa, de que hacen las cosas con mucha calidad. Yo le Sí, veo una empresa que tiene una clasificación de una clasificadora de riesgos, todos los inversionistas quieren estar ahí. Es más, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó, se emitió una bolsa de valores, entonces ya el banco dice, uy, pero mi cliente ya no va a venir a pedirme plata a mí, me lo quitó la bolsa de valores, la gente con plata le va a prestar directamente y le va a vender su bono. Entonces, ¿qué hago? Ah, lo voy a llamar. Oye, te presto igual que ellos. O sea, el banco se pone de rodillas y te dice, te va a prestar más barato. Eso es lo que vas a lograr con eso. Entonces, es muy saludable este tema de la bolsa de valores porque también pues, hace que tu empresa incremente tu performance. O sea, si tienes algún problema es como ir al doctor, ¿no? Entonces, la clasificadora de riesgo te va a decir, tienes un problema de repente en tus contratos, ¿no? Contratos con tu personal, o tienes alguna deuda por ahí que tú no sabías. Entonces, te pero van a aún así, detectar todo. esa es la consecuencia, lo vale. De esa forma uno puede mejorar, corregirse y hacerlo más profesional. Yo no le veo pierde, es una muy, muy buena opción para conseguir financiamiento también. Sí, sí, sí. Pero eso ya, como te digo, esto ya cuando necesitas, pues, por ahí 4 millones, 5 millones, pues, ¿no? Para esas cifras, ¿no? Pero a menor escala, las finanzas son también muy buenas porque te da mucho margen de creatividad. Entonces, hasta pequeñita, o sea, te estoy haciendo inversiones de 100.000, 200.000 dólares, la creatividad del financiamiento existe, ¿no? Y eso también se enseña, ¿no? Porque, o sea, el desarrollador inmobiliario tiene que poder hacer proyectos a toda escala. Tienes que aprender de cada uno de los mundos, tienes que saberlos todos, ¿no? Yo he estado en todos. Entonces, digamos que he aprendido y se puede replicar, ¿no? Se puede transmitir, porque de un lado tienen que salir los desarrolladores, pues yo me imagino, ¿no? Acá en 20 años, cuando me llamen mis alumnos, decir, profesor, soy desarrollador, mire, he hecho un edificio de 40 pisos en la Vía Expresa. Voy a estar feliz. Cuando yo enseñé, por ejemplo, otra cosa que también he hecho es que he entrenado a agentes inmobiliarios, a corredores, ¿no? Además, Entonces, los entrenamientos que hay es justamente cómo vender propiedades para desarrollo inmobiliario a inmobiliarias. Entonces, yo he capacitado en RIMAX University, en Century 21, acabo de acabar de capacitarlos para su código de agente. Y lo que sucede es que mis alumnos me llaman, me dicen, profesor, gracias, me dicen. Me escriben todavía, me dicen, gracias, profesor, le he vendido propiedades a los desarrolladores inmobiliarios. ¿Por qué? ¿Por qué están tan felices? Porque una propiedad para desarrollo inmobiliario, que normalmente compran las inmobiliarias, vale $1.000.000 para arriba.
y ellos comisionan entre el 5 a 3%, o sea, se ganaron entre 30.000 a 50.000 dólares. Entonces, creo que 30.000 dólares mínimo te arranca una sonrisa, ¿no? ¿Quién no quiere? Y bueno, me ha pasado también que estoy en capacitaciones y acaba la capacitación y se paran los alumnos y cuentan sus vivencias, ¿no? Y también cuentan. Si es colocado. Respecto a ese tema, como en algún momento te oí decir de que las ventas es demasiado importante en el desarrollo inmobiliario y básicamente si no sabes vender, mejor no dedicarte al desarrollo inmobiliario. Y Sí. ahora por lo que estás comentando, que estás ahí enseñando, tienes alumnos enseñándoles a vender, yo tengo algo presente de que las ventas que quizás hace unos años atrás, de forma tradicional, uno a uno, podría haber funcionado muy bien, pero hoy en día, en el siglo XXI, con toda la tecnología y las herramientas digitales que existen, con funnels, envíos de venta y toda la automatización que se puede implementar en una sola venta, no sé, yo tenía, eso funcionaba muy bien y sigue funcionando, pero quizás para infoproductos, productos de menor cuantía, no sé muy bien cómo estas herramientas o qué tanta importancia tienen en la actualidad para el mundo inmobiliario, ¿no? Para poder venderlo a desarrolladores, ¿se usa, no se usa? O se sigue usando boca a boca de forma personal. Ya. Mira, las ventas es un mundo de evolución muy rápida, ¿ok? Por otro lado, es un tema muy delicado, ya hay que tomarlo con pinzas. O sea, si tú vas a desarrollar algo que no vas a poder vender, te estás suicidando, prácticamente, ¿no? Lo que va a pasar es que he visto mucho que los desarrolladores, sobre todo los que están en proceso de crecer, desestiman a los vendedores, lo desestiman. No, póngate una chica o un patita, jovencito o extranjero, no sé, y págale un sencillo y una pequeña comisión. ¿Y qué va a pasar? Tú dependes de ellos. Tú dependes de la venta. ¿Cómo te das cuenta? Cuando tu proyecto está avanzando y tu venta no está avanzando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde saco plata para seguir construyendo? No, ya va a salir. Ah, no, pues, pero esto no puede parar. Porque cada vez que para, la oficina administrativa o de repente por otro lado, la plata que te prestaste, sigue cobrando los intereses. Los empleados siguen cobrando de su sueldo. Entonces la construcción no puede parar, para nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya no vas a usar la plata de tus ventas, sino que vas a tener que usar plata prestada del banco. Y esa plata que te preste el banco está más o menos entre el 8 y el 9% en crédito promotor. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Y muchas de las personas que trabajan en inmobiliarias saben que cuando las inmobiliarias toman malas decisiones, pasan periodos bien terribles, que no cobran su sueldo 2 meses y después ya cuando entran las ventas, de la nada, le recuperan todo. Eso pasa porque muchas inmobiliarias no tienen estrategia financiera. Y tener estrategia financiera significa saber tener dinero. Y la principal fuente de dinero es la venta. Entonces, de ranking, el mejor vendedor de toda la empresa, el mejor vendedor de toda la empresa tienes que ser tú. Tú tienes que ser el mejor vendedor. Tienes que ganarle a tus vendedores. Eso me entra en la cabeza. Porque si tú crees que haces proyectos inmobiliarios y no sabes vender, estás frito. Te van a comer, la obra te va a comer. Entonces, entrenarse en ventas, siempre digo, ¿no? El 50% de importancia de esto es justamente esto, ¿no? Las ventas. Tú empiezas tu proceso de venta desde el diseño, desde que empiezas a investigar a la población, qué cosa quiere, cuánto puede pagar, qué cosa es lo que necesitan, cuáles son las características ideales para ellos. Ahí comienza tu proceso de venta. Porque también puedes hacer un super mega proyecto, ¿no? Muy bien diseñado y tienes malos vendedores. El diseño y todo lo demás está tan bien hecho que se vende solo. ¿Te das cuenta? Entonces el componente de venta no solamente es una persona que es el vendedor, el promotor. No, es todo, desde el concepto, el testeo, y se lanza y obviamente un buen producto, un buen vendedor, bestial. Y si tu vendedor no vende bien, pues lo para, te sientas tú y tú te pones a vender. ¿Desde qué momento consideras que ya debería de empezar la preventa? ¿Desde que ya se tiene venta en planos o quizás
desde que ya empieza la construcción o a nivel de 3D, quizás una imagen en bloques, ¿no? Algo referencial. ¿Desde cuándo ya debería comenzar la preventa? Lo que pasa es que la venta tiene una estrategia, ¿no? Digamos, legalmente puedes vender desde que tú eres el dueño de la propiedad y tienes el anteproyecto de arquitectura aprobado. Esa es la famosa venta en planos. Eres el dueño de la propiedad y tienes el proyecto de arquitectura, el anteproyecto de arquitectura aprobado. Pero se hace algo antes que eso, un paso anterior, que es lo que le dicen la marcha blanca. La marcha blanca, ¿qué cosa es? Es una especulación. No es una venta directa. No estás vendiendo nada, solo estás explicando, estás especulando. Entonces, ¿qué haces? Si es en un lugar que hay una casa, pintas la casa de un color chillón y pones próximo proyecto. Se acabó, no pones cartel, no, próximo proyecto nada más, un teléfono. Y comienza más la gente, ¿no? Oiga, ¿hay un nuevo proyecto? Sí, pero todavía no está aprobado. ¿Está interesado? Sí. Cuando saquemos todo lo contactamos. Ya, correcto. Listo, gracias. ¿Cuál es su nombre? Su correo, su teléfono. Lo llamamos. Listo, gracias. Chao. Marcha blanca. No he vendido nada. Solamente he capturado a una persona. Cuando tenga mi anteproyecto aprobado, ya no comienzo desde cero, pero ya no rompo la inercia. Sino que obviamente la gente, en base, por ejemplo, a los primeros requisitos que pide, que es la ubicación, ¿no? Que es de repente el entorno, que ya se lo cubriste solamente diciéndole dónde es. Entonces él me llama y dice, oye, ¿sabes qué? Tengo esta opción, esta opción, esta opción, ahí donde me llama usted. A ver, hagamos una visita. Entonces ya comenzó tu proceso, pero más rápido. Pues. Entonces, digamos que esa es la forma en la cual tú inicias tu venta, pero no rompiendo la inercia pues cuando ya estás tan avanzado. De hecho, tienes que hacerlo con una marcha blanca más que sea simple. ¿Ya? Entonces, no sufres tanto con tu venta. Y sabes que lo que acabas de comentar es muy, pero muy importante y aplica absolutamente para vender cualquier cosa, propiedades, inmuebles, hasta para el mismo hecho, en mi caso, de levantar capital. Si ya tienes una cartera de inversionistas o al menos gente que está interesada en invertir y no tienes proyecto, pero los tienes ya, tienes el contacto, el teléfono, el correo o algo, ya es más fácil ofrecerle proyectos de inversión, levantar capital, o en el caso que estás aplicando, en el ejemplo práctico que estás diciendo, ¿no? Vender ya la propiedad. Y en verdad es muy importante eso de tener una base de datos. Bueno, Sí, sí, sí. hablaste algo bueno, de básicamente comentaste en un momento los errores que la gente comete en el desarrollo inmobiliario y básicamente es por falta de educación, por falta de promover el desarrollo inmobiliario en sí. De inicio a fin, hay varias etapas de un desarrollo inmobiliario. La primera, no sé, a nivel de anteproyecto, yo creo, una parte ya en la ejecución y otra parte ya en el cierre, ¿no? Para las ventas quizás. En cada etapa, imagino que alguien con ya formación, preparación, no debería cometer muchos errores, pero en tu experiencia y con tantos años de haber estado en el desarrollo inmobiliario, ¿cuáles tú consideras que son los errores más comunes en cada etapa, ¿no? Que a veces una persona emprendedora, una persona que quiere iniciarse como dueño de negocio comete. Tal vez en Ya. la ejecución, venta. Bueno, hay muchos errores, pero hay uno que es fatal. Hay uno que es terrible, en verdad, y vale la pena que profundicemos en eso. Es el error de tamaño, ¿ya? El error de tamaño, ¿qué cosa es? Es cuando tú fabricas un inmueble que está fuera del tamaño del mercado al cual se está dirigiendo. Hay gente Ah, que dice, hay gente mercado que dice, claro, el mercado objetivo. Hay gente que dice, oye, acá, ¿no? Porque así comienza, ¿eh? Comienza no se puede decir, a enamorarse del proyecto. ¿No? Tú eres desarrollador y enamorado de tu proyecto. Que está bien, pero enamórate bien, pues, ¿ya? ¿Qué pasa? Muchas veces el desarrollador hace el proyecto como a él le parece mejor para él y no ha preguntado qué necesita la gente. Si tú vas a hacer un desarrollo en una zona donde los departamentos, supongamos, son de 80 metros, y tú agarras y sí, haces de 80, y en el último piso haces uno de 80 y como puedes construir hasta el 50% de lo de abajo, que es la mayoría de casos, haces 80 más un 50% más arriba, ¿no? Y queda la terraza encima. Entonces haces un departamento de 160 metros. Un más plano, proyecto, ¿verdad?
Es un departamento gigante. Ese es un error de tamaño. Porque yo te pregunto, a ver, en una zona donde normalmente se vende un departamento de 80, ¿cuánto tiempo te vas a demorar en vender ese de 160? No, es que puedo venderlo que para aprovechar. Haz otra cosa. Haz tendederos, no sé. Haz otra cosa. Y eso se lo vendes a las personas o haz un área común y le diluyes ese costo y esa utilidad que estás renunciando entre todos. Y le cobras más por metro cuadrado. La gente cuando va a comprar, cuando te comparen con el que no tiene ningún área común, va a preferir el tuyo que tiene área común. Y hoy más que nunca. Entonces, igual vas a ganar lo mismo. Pero si tú haces un elefante blanco, mira, los desarrolladores inmobiliarios normalmente llaman a los corredores al inicio para llegar a las preventas que pide el banco. De ellos no los llaman. ¿Y qué pasa? En la parte final, cuando ya se dieron cuenta que metieron la pata con un inmueble, que se fueron con tamaño, no supieron hacer, ellos llaman al corredor. Y algunos corredores nuevos aceptan hacer corretaje de esos elefantes blancos. Se demoran años en vender esos departamentos. Imagínate en Surquillo, que es una zona de 75, que tú hagas departamento de 150. Ese precio global, que es el ticket de venta, la gente va a decir, oh, claro, acá en Surquillo, mejor me voy a Miraflores, un poquito más chiquito, que está acá al costado. Entonces, ese es el error más común. Y también hay otros errores también, digamos, que por ejemplo, querer iniciar siendo el desarrollador y el constructor. Ese es un error. Una cosa es ser desarrollador y cosa es ser constructor. A veces estoy dando el curso y los alumnos, pero profesor, usted no ha enseñado nada de programación, que el presupuesto mete, qué sé yo, digo, dentro de medio creo que no me estoy dejando entender. Eso se paga a un constructor. Firma el contrato, le pusiste la pistola en la cabeza y se acabó. Y si no cumples con el contrato, con los costos que se quedó, simplemente te cambio. Así de fácil. Yo no tengo que saber de construcción, tengo que saber lo que necesita la población. Tengo que hacer eso y encontrar una persona que esté dentro de mis costos. Si se va de mis costos, chao, te pongo otro. Así debe ser, ¿no? Y justamente dentro de eso, de estos aspectos de tratar de transmitir este tipo de conocimiento, yo estaba pensando cómo hacer para enseñarle algo que es casi imposible enseñar. Porque, o sea, si hay algo que es imposible enseñar, es que te pongas en mis zapatos, ¿no? O sea, supera el miedo. Porque a veces lo que tienes que aprender es a superar el miedo, el temor de ser desarrollador. Hay gente que necesita un empujón para que sea justamente pues desarrollador. Entonces yo estaba pensando, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos una capacitación en la cual los alumnos le vendamos el curso más caro y más barato de toda la historia del desarrollo inmobiliario, ¿no? ¿Cómo sería eso? Fácil. Se junta un grupo de personas, pagan su curso que debe costar por lo menos unos 5.000 o 8.000 dólares. Miren cuánto estoy hablando, ¿no? Que cuesta el curso. Con esa plata de ese pago de curso, se compra un terreno y a los alumnos les da accionariado a la empresa. Así te transmito mi experiencia, ¿no? Y si se llega a éxito, ahí vas a sentir el miedo, pues ahí está, ¿no? Ahora sí ya es la realidad. Y en base al éxito del proyecto, recuperas tu plata. ¿Te das cuenta? Entonces te vas recuperando tu dinero de tu gran inversión, obviamente sintiendo los miedos que sienten todos los desarrolladores, pero que ya conviven con ellos, pues. Y recuperarías tu dinero y prácticamente te salió gratis. Eso podría ser. Estaba pensando, porque ¿cómo te explico que hay una parte del desarrollo que es imposible ni con letras, o sea, ni poniéndote, tienes que tener bola? ¿Eso cómo te lo enseño? ¿Te das cuenta? Metiéndote a la cancha, metiéndote al fondo del mar, agarrando tu cabeza, te ahogo, y cuando estás ahí que te ahogas, ¿no? Empiezas a luchar con tu vida, ahí vas a entender con las fuerzas con las que tienes que luchar para sacar adelante tu proyecto. No se me ocurre otra cosa. Entonces, esa era de las cosas que yo imaginaba. ¿Cómo les enseño eso? Y Juan, mira, acabas de tocar un tema, y yo creo que has tocado carne, porque hay muchas personas que ven esta transmisión y, bueno, pertenecen a la comunidad de bienes raíces, que a veces uno quiere iniciar la estrategia de construcción y en verdad se llaman a sí mismos desarrolladores inmobiliarios, pero caen en el error de ser constructores, ¿no? Se enamoran tanto de la construcción
que al final se atoran en un único proyecto y ya no siguen con más proyectos, porque son constructores, no son desarrolladores. Y entonces, ¿qué le podrías decir tú a esa persona, quizás gestor de proyectos o quizás constructor, que en verdad quiere ser desarrollador, pero ya está metido ya en varios proyectos de construcción y está atorado, ¿no? O sea, no puede tampoco abandonar sus proyectos en marcha? ¿Qué podría Lo que hacer él pasa es para que, ganarse? mira, la construcción, el negocio de construcción, que también es un negocio, su rentabilidad, ¿no? Aproximadamente es del 7, 8% cuando estamos hablando de multifamiliares, ¿no? Cuando es algo más pequeño es mayor, 7, 8%, ¿ya? Pero el desarrollo inmobiliario, su rentabilidad sobre el equity, o sea, su ROE, sobre lo que tú pones, recuerda que pones por lo menos un 30 o 35%, es aproximadamente del 200%. ¿Ya? Y si pones menos al inicio, puede llegar a 300, 400 y más, porque pones muy poco al inicio. Entonces, si tú te vas a matar por el negocio que te va a dar un sencillo del 10%, pues vendiendo sándwiches vas a hacer más plata. Entonces, haciendo eso, estás tratando de aprender algo que para hacerlo tienes que estudiar años, años, ¿eh? Para ser desarrollador inmobiliario no tienes que estudiar años, tienes que entender los procesos, nada más. Pero para construir, tienes que ser ingeniero civil. Yo nunca he pretendido ser ingeniero civil, ni arquitecto, porque ese no es mi trabajo. Conozco lo suficiente de lo que tienen que hacer ellos para que obviamente pues no me hagan el avión, pero ni hablar que me meto a hacer su trabajo. Yo respeto el trabajo de los arquitectos. Todos los arquitectos y todos los ingenieros con los que he trabajado, obviamente saben que yo no me meto en su trabajo, pero no necesariamente me quieren, porque también sabe que cuando ellos no cumplen, yo soy muy drástico. Tú no cumples, te demando. Tú no cumples, te saco por otro. Se acabó, yo no tengo por qué perder por tus errores. ¿No? Porque también pasa eso, ¿no? Que hay multas, que se demoran, que y ellos piensan solamente en ellos, no piensan en mí. Y me he endeudado para comprar el terreno y que los intereses me siguen corriendo, Que mi utilidad, de repente, del 15% a 12 meses, cuando se va a 14 meses, se sigue viendo ya no es 15. Entonces a 20 meses ya no es 15, ya no es ni 8. Y si sigue pasando el tiempo, ya hay un momento que no gano nada. Entonces yo no pretendo ser ellos, pero cuando ya los tiempos comienzan a alargarse mucho, lo siento mucho, pues, y obvio, siempre me aseguro con mi contrato, pues tampoco pretendo ser abogado. Porque hay gente que dice es otra cosa. No sé si tú lo sabrás, pero hay un montón de gente que se computan abogados. Sacan y planchan los contratos, pero con qué miedo. Y ponen su vida ahí en riesgo con papeles. Eso es peligrosísimo. Yo respeto mucho a los abogados. Yo avanzo todo lo que puedo contrato. Yo tengo ahí una teoría de que, mira, hay varias personas que quizás se meten al rubro de bienes raíces porque vienen de una formación de arquitectos, de ingenieros, hasta de abogados, ¿no? Y saben más o menos las figuras legales que puedan aplicar, pero yo creo que a veces la formación es su principal obstáculo porque sienten que como saben ingeniería, saben arquitectura, sienten la necesidad de ellos mismos hacerlo con sus manos, quizás de ellos mismos liderar ahí la construcción y pierden el camino, ¿no? Pierden el rumbo, se van para el lado del constructor y no tanto el de desarrollador. Entonces, Sí, hablaste también un tema muy interesante que quiero resolver y yo creo que también va a ayudar a muchas personas. Hablaste que el tema del desarrollo inmobiliario, bueno, viéndolo por un tema de margen de utilidad, es mucho más rentable que ser constructor. Pero ser desarrollador inmobiliario, para esos márgenes de un 300%, asumo que lo dices porque estás apalancándote de la preventa y del banco, ¿no? Haciendo que tu inversión sea mínima. ¿Esa es la única figura u opción para poder hacer el desarrollo o existen otras alternativas que quizás no lo has mencionado todavía? no, eso es lo básico, es lo normal. O sea, inviertes en comprarte el terreno, ¿no? Y las licencias. Ese es lo básico, ¿ya? Pero lo que va a pasar es que tú puedes optimizar eso, o sea, minimizar más aún la inversión inicial. Cuando tú logras que el propietario del terreno reciba departamentos en canje. Entonces, por el valor total de ese canje, es que se están financiando a ti, es como si estuviesen prestando plata. ¿Por qué? Porque no se lo pagas ahí al toque, pues, se lo pagas cuando ya fabricaste el departamento. Y eso lo vas a lograr
obviamente, entendiendo bien las necesidades del propietario. Imagínate que te toca una persona mayor, y sus hijos ya se fueron, la casa le queda grande, el señor no tiene ingresos y tiene pesada la casa. Entonces tú lo que tienes que hacer es concentrarte en el problema del propietario. Señor, ¿cuál es su mayor problema? Mantener esta casa, puesto estás acá negociando conmigo. Ah, mire, ve. Y quiere que le pague todo y qué va a hacer con la plata. Bueno, ya veré, pues no, pero sí quiero venderla. Entonces ni siquiera saben qué quieren hacer con su plata. Cuando comienzan así, tú tienes que decir, señor, con esto podemos hacer un plan de retiro. Un plan de retiro que lo va a beneficiar a usted. Usted puede vivir en un departamento pequeño, de mantenimiento más light, por decirlo así, y puede tener 2 o 3, según lo que le alcance con el saldo, para que los alquile. Y tiene su, obviamente, renta pasiva. Hay muchas personas mayores que ya le dieron a Kiyosaki, por si acaso, y quieren ingresos pasivos y lo pueden lograr con su casa. Entonces tú le haces un plan de retiro a ese señor. Entonces, de repente, de los 350.000 que tenías que dar, solamente tienes que darle 50.000 y 30.000 más para licencias. Entonces, arrancas, ahora tu fórmula financiera reduce aún muchísimo más el dinero con el que tú arrancas. Entonces, tu ROE, ¿no?, de retorno sobre tu equity, se hace inmenso. Entonces, ya no estamos hablando del 200, de 300, vamos a hablar del 800, 900%, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Pero siempre tienes que dar algo de dinero, pues, para que la operación quede zanjada con un dinero y, si es posible, y hay un corredor, el corredor pues cobre su comisión. Ahora, hay varias promociones de corredores que están entrenadas para hacer ese trabajo por ti, aunque no lo creas. O sea, yo he trabajado también con el otro lado, ¿no? Entonces, esos corredores paran buscando propiedades con personas que aceptarían el canje, con lo cual tú incrementarías tu ROI. Entonces ya estamos hablando pues ya de utilidades muchísimo más grandes. Y de repente tú dirás, oye, y eso lo hacen el 80% de las inmobiliarias, pero eso no te van a enseñar, no te lo van a decir. Es un secreto, por decirlo así. Era. Incluso, como te comenté hace rato, esas estrategias aplican mucho a las ya conocidas, ¿no? De asociarte con el propietario, remates judiciales, baratos. Creo que hasta el momento son estrategias todavía no divulgadas tan abiertamente, pero abre todo un océano nuevo por explorar. Hay algo que tengo, bueno, tengo que explicarlo porque si no, no me puedo quedar con la duda. Cuando haces un proyecto, desarrollo inmobiliario, y veo que esa forma de optimizar, de aumentar el ROI, básicamente tiene que estar todo cronometrado en un cierto cronograma. Imagino que haces un tipo cash flow por meses, ¿no? Para ver la liquidez, no quedarte en algún momento sin liquidez, sino el proyecto se cae. Pero también hay situaciones externas que a veces alteran lo que uno proyecta. ¿Y qué haces en esas situaciones en las que pasa alguna eventualidad y por alguna razón no tienes la liquidez que esperabas tener en cierto mes? ¿Acudes a capital más caro, financiado de inversionistas, banco, o hay alguna estrategia que quizás nos puedas compartir? A ver, te voy a contar un caso de un amigo, ¿ya? Que sacó un proyecto, con el anteproyecto y todo esto, hizo una negociación con unas personas, eran 3 casas juntas, yo soy un multifamiliar bastante grande, y por motivos X, como bien dijiste tú, no pudo seguir, pero ya tenía las casas compradas, tenía los departamentos por pagar a los propietarios con los que hizo un negocio. Y la estrategia fue simplemente cerrarse, porque era canje, cerrar la operación, cerró su oficina y quedó cero. O sea, toda su operación la dejó cero y no gastaba nada. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en esa situación, ya no es como un restaurante. Pues. Imagina que estás en un restaurante. En pandemia, yo vivo en Miraflores. En pandemia he visto un montón de restaurantes que abrían para sacar la comida porque se podría. ¿Te das cuenta? Se malograba. Las mesas se empezaron a vender y qué sé yo. En este caso había un terreno. El terreno no se pudre. Lo único que pasó es que el terreno vale más ahora y que el precio de venta de los bienes futuros iba a ser más aún.
¿Te das cuenta? Entonces, así te pase esto, estás seguro, ¿no? Estás protegido, porque los terrenos ganan plusvalía, o sea, las características inmobiliarias son muy protectoras. ¿Por qué crees tú que todos los bancos cuando te prestan es contra garantías inmobiliarias? Mm, es uno de Si los no, motivos. ¿acaso el banco te dice, oye, a ver tu carro para prestarte? Nada. Tu carro, tu negocio, lo que es, no, nada. ¿Qué propiedades tienes? ¿Qué tierra tienes? Ya, con eso. Los bancos lo tienen muy claro. Dentro de los bancos hay expertos en inmuebles que saben muy bien cuáles son las situaciones. Por eso yo siempre aconsejo, o sea, yo cuando inicié el desarrollo inmobiliario, yo no era un experto en tasación, ¿ya? Pero después de bastante evolución en el desarrollo inmobiliario, terminé profundizando en tasación. Y me di cuenta que, ¿cómo voy a crear valor si no lo entiendo? ¿Quiénes son las personas que entienden el valor? ¿Cómo funciona? El tasador. El tasador. Hay personas que no saben por qué una tienda en Gamarra vale tanto dinero. Y me preguntan, "Juan, ¿y las tiendas en Gamarra, esas chiquititas que están todas matadas, hechas moco, por qué valen tanto? Bueno, por el potencial de rentas que te pueden dar. Y hay que hacer una actualización con una perpetuidad de todos estos flujos a futuro y te va a salir por qué valen $20,000 por metro cuadrado. Así valen. O sea, no todo lo vas a ver por el lado físico, ni por el tamaño del terreno. Hay propiedades que tienen, dentro de sus intangibles, tienen algunas características que le dan el valor. Entonces, ¿y eso cómo lo vas a ver? Con tasación. Hay propiedades, por ejemplo, que tienen sus características también por intangibles, que son exactamente normas, ¿no? Que les cambian el valor. Yo puedo tener dos casas pegadas, una que da a la avenida Javier Prado y la otra que da a una calle Angosta. En la misma organización, cerquita. Las dos son casas, mismo tamaño, físicamente, absolutamente todo. Solo que en la Javier Prado puede hacer 30 pisos y la que da a la calle Angosta, 4. ¿Cuál vale más? La que puede No hacer más paga. pisos. La que da a Javier Prado vale más. Entonces, ¿y eso cómo vas a saber? Con tasación. Hay Entonces, algo, hay algo, Juan, que también quiero aprovechar ya que has tocado ese tema y yo creo que muchos de los seguidores de la comunidad está acostumbrada eh, para poner un precio de venta y poder proyectar cuánto de margen, cuánto de ganancia va a tener después de la venta, hace una tasación del precio comercial. Si uno está interesado en X propiedad, en X terreno, empieza a hacer un testeo por la zona con propiedades de características similares a las cuales uno quiere proyectar su construcción, estimar ese precio de venta. Quizás es una forma un poco rústica o artesanal de hacer, en un cierto radio de influencia, pero yo he notado que hay ciertos errores que la gente tiene porque al menos de lo que he visto, al menos que ya tangible el error que ha sido, que a veces había una propiedad tal cual uno quería construir, pero el valor era diferente, porque caía en otra zonificación, ¿no? Entonces tenían que contrastar el precio de venta, pero también ahí el tema de la zonificación, ya que el plan de desarrollo urbano tiene diferentes zonas y tenían que tener bien identificadas las zonas. Aparte de esto, bueno, eso lo veo como un error hoy en día, pero aparte de esto, quizás haya algún otro error que uno comete todavía y que no sepa que lo está haciendo para poder predecir el precio de venta futuro. claro, mira, eso es lo que tú has comentado, es un error de tasación residual, ¿ya? Las tasaciones residuales hacen un análisis del potencial de la edificabilidad o el potencial que te pueda dar la zonificación para poder hacer un posible montaje de negocio futuro o para que le interese la propiedad. Entonces, es un tema de conocimiento, ¿ya? Mm, hablar de tasación, digamos, podemos hablar semanas de tasación, ¿no? Pero dentro de los errores más comunes justamente es tratar de predecir el valor. Y cuando hacen eso, hacen un estudio de mercado de la zona, ¿no? Por decirlo así, y no hacen homologación, que es un proceso que hacen todos los tasadores, entonces no saben homologar. Entonces, la gente cree que el tasador simplemente su trabajo es facilito. Va a la zona, ve cuáles son los competidores y saca su promedio y ya está el precio. Ya soy tasador, ya me meto y a la hora de la hora te fregaste. Te fregaste, así de simple. Entonces,
¿Qué va a pasar? En tasación, cuando usan métodos comparativos, lo que va a pasar es que tienes que homologar, si es que fuese el caso, métodos comparativos, y el método comparativo no se aplica a todo tipo de propiedad. Básicamente son para departamentos. Pues estamos hablando de casas, es muy posible que tengas que hacer métodos residuales. Si estás hablando de tiendas comerciales, de repente tienes que usar métodos indirectos. ¿Ok? Entonces, el hecho de no conocer eso es que estás jugando a ser tasador y con plata tuya o ajena. Entonces, por eso siempre les recomiendo lleven la gran mayoría de cursos de tasación. Digo, porque no te digo porque yo hago cursos de tasación, ¿eh? Te lo digo porque estudia tasación donde sea. Estás poniendo en riesgo tu pellejo cuando no sabes tasación. Cada operación que hagas sin saber tasación, estás poniéndote en riesgo. Hay gente que me dice, profesor, me compré una tienda comercial en tal lugar. Yo digo, tienda comercial. Cuando yo escucho tienda comercial se me prenden todas las alarmas. La gente cree que las tiendas comerciales son exitosas por su ubicación. Y no es así. No es así. Yo les digo, qué pasaría si yo hago un centro comercial en el óvalo de Miraflores? ¿Funcionaría? Y todos emocionados, sí, claro, ¿cómo no va a funcionar ahí? Bueno, pues en el óvalo de Miraflores hay un centro comercial que no funciona, que se llama Centro Comercial Caracol. No funciona. ¿Y por qué no funciona? En San Isidro, en una de las mejores zonas y más comerciales, está Centro Comercial Camino Real. Y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Y no saben las respuestas. Entonces, yo les digo, no funciona porque la gente no tiene motivo por qué ir ahí. No funciona porque la administración es para un múltiple propietario y la gente no quiere pagar mantenimiento. ¿Ya? La gente tiene que entender que los centros comerciales tienen que tener un tema, un motivo por el cual yo voy ahí. Por ejemplo, si yo te digo, anda, cómprate una pieza de una computadora, ¿a dónde te vas a ir? De repente a Wilson, en Lima, o donde sea el centro comercial, donde estén todo el mundo vendiendo cosas de computadora ahí en el equipo, ¿dónde estás tú? Y esa tienda donde está ahí todo eso, ¿cuánto cuesta? Vale una fortuna, porque funciona, porque hay un tema. La gente va ahí porque obviamente sabe que ahí venden computadoras. O por ejemplo en Lima Gamarra, por eso también vale tanto, porque hay un tema. Pero si no hay un tema, si no hay un motivo por qué ir ahí, se hacen centros comerciales, múltiples propietarios, donde solamente funciona lo de afuera y lo de adentro no funciona. Hay un montón de centros comerciales que lo de adentro no funciona. ¿Por qué? Porque no hay tema. Acá en el centro cívico en Lima, al frente había un centro comercial que se llama Centro Lima. Y Centro Lima no funcionaba. No funcionó por mucho tiempo. No había tema, no había motivo por qué ir ahí. Pero por suerte, la Municipalidad de Lima, en sus normas dijo, ¿no? Que había que hacer un lanzamiento de todas las imprentas que estaban en el centro histórico. Y todas esas personas que tenían ese movimiento lo votaron. Y no tenían dónde irse. Y entonces se preguntaron, oye, ¿y si me voy, si nos alejamos, me vas a vender el papel al mismo precio? ¿Me vas a cortar el papel al mismo precio? ¿Vas a imprimir al mismo precio? ¿Vas a armar los encuadernados al mismo precio? No, tenemos que estar juntos, porque eso es lo que hace que funcione. Entonces, estos amigos, que era como un enjambre de abejas sin panal, buscaron un panal vacío. Y yo, sorpresa, encontré un Centro Lima. Y Centro Lima estaba abandonado porque no había tema. Pero cuando entró, ¿no? Todo ese enjambre de abejas, a ese panal que estaba vacío, que se llama Centro Lima, ahora es exitoso. Oh, ¿qué pasó? Ahora tiene un tema. O te vas a imprimir un cartel, a hacer tarjetas, no sé, Eso cualquier cosa. depende mucho también del público objetivo, ¿no? Cuando uno inicia un proyecto de desarrollo inmobiliario, tiene que identificar mucho su target, ¿no? El público al cual va dirigido. Mencionaste hace rato el tema del clásico error que cometen las personas que inician en esto. 80 metros cuadrados cada piso y el último hacen un dúplex y son 160. El ticket sube y me imagino que no lo venden fácil porque está dirigido a un público diferente. Ese es el error. Ahora, ¿cómo uno, bueno, de los mercados que existen, hay público clase A, clase B, clase C, clase D? ¿Cómo uno podría hacer un estudio de mercado de forma quizás un poco somera, algo superficial, pero para tener mayor certeza de que en esa zona, en esa esquina, frente al parque, ese terreno está dirigido a un proyecto de desarrollo inmobiliario para la clase B o para la clase C? ¿Cómo uno podría saber eso? Ya. Básicamente, mira, ve,
Si tú te has dado cuenta, a la gente no le interesa lo que está debajo de la pared. Lo que hay detrás de los ladrillos, la estructura, no le interesa. Al constructor sí le interesa, ¿no? Pero a la gente no. ¿Qué le interesa? Los acabados. ¿No es cierto? Entonces, en base a los acabados es que tú haces la diferencia de los sectores. Entonces, cuando tú levantas información, le preguntas a las personas cuáles son sus aspiraciones, cuánto pueden pagar, y también le preguntas más o menos qué acabado les gustaría tener. Y más o menos te van a dar ideas. ¿Qué ambientes te gustaría tener? ¿No? Por ejemplo, hay lugares donde la gente no acostumbra a tener en el dormitorio principal el baño, pero hay otros lugares donde sí. No sé si has hecho algún tipo de investigación sobre eso, ¿no? Entonces, Claro, hay lugares donde es eso pecado lo hace mortal no tener. siempre en base a la gente de la zona, ¿no? O sea, bueno, en base a encuestas, preguntando. Que levantar la información, pero en este caso, o sea, lo que pasa es que levantar la información es costosísimo. Acá hay una empresa que se llama Arellano Marketing, que se especializa en eso, pero normalmente lo hace cuando son megas empresas, mega empresas. Tú no lo puedes hacer investigando, por eso yo te decía, ¿no? Siempre digo, ¿no? Cuando yo voy a hacer un proyecto, me mudo en la zona, como lo que la gente come, celebro sus fiestas, sé dónde toman sus micros, el transporte público, en qué trabajan, las principales actividades, sé absolutamente todo. Y después de eso, que los recontra super conocí, incluso entré a sus casas y vi sus costumbres, ahí es donde recién me animo a desarrollarles algo. Porque también puede pasar pues, que me haga algo que la gente no quiere. Y puede pasar. Van a ver ustedes, ¿no? Por Hay muchos ejemplo, proyectos así que están mal enfocados a un público que no hay tiene muchos nada que proyectos que ver. están votados. Miren, en Santa Clara, los desarrolladores hicieron un montón de edificios. ¿Y qué pasó? Pensaban que la gente iba a demandar en Santa Clara, ¿no? Iban a demandar propiedades multifamiliares altas. Cuando sacaron a la venta solamente vendieron los pisos bajos. Y los altos, la gente de provincia no les gustan los pisos altos. Entonces, oye, ¿para qué me mato a hacer 8 pisos? Mejor hago 6 nada más o 5. Y no me quedo pues con algo en cual invertí, ¿no? Que son los niveles adicionales y obviamente pues no los voy a vender. ¿Para qué hagas idiotez? Pero no estudias a tu mercado, pues. Pregúntales, ¿vas a querer un piso alto? La gente tiene miedo, me dice, pero profesor, altos no. No, me dicen Juan, no son mis compradores, ¿no? Altos no. ¿Y quién me asegura que no se va a caer? Nunca se ha caído un edificio en el Perú. Nunca se ha caído. ¿Cuál es la seguridad? ¿Quién me asegura? Cuando tú haces un proyecto de la forma legal, va a pasar por una comisión de arquitectura, una comisión de ingeniería, donde va a revisar un estructural, un eléctrico, un sanitario. Entonces eso es imposible que se caiga, por más que el piso sea malo incluso. Ese es el tema. Entonces la gente no sabe eso, pero igual no quiere pisos altos, quiere pisos bajos. Claro. Hay un tema, quiero ponerte un ejemplo, algo que yo he visto y más o menos quiero que me digas qué ha pasado aquí. El año pasado yo fui por un proyecto a Moquegua, estaba buscando hacer un proyecto de lotizaciones. Sin embargo, me empezaban a hacer todo un tour y cómo ha crecido Moquegua y dónde se estaba urbanizando y hacia dónde estaba creciendo la ciudad. Moquegua, ¿Ya? por la idiosincrasia que tenía, una distancia que demore más de 20 minutos, más de 30 minutos, es una distancia súper lejos. Ellos están acostumbrados a distancias cortas, 10, 15 minutos, ¿no? Y había un lugar, una zona, el Country Club, donde era bien alejado, era muy, muy alejado. Esa zona todavía pasaba, creo, un río, y era todo chacra, era un lugar bastante alejado para el típico moqueguano. Pero habían creado una urbanización, todo un club bien elegante, con edificios, con piscina, y todo había sido vendido ya en 2 meses a nivel de preventa. Y yo lo considero una jugada súper riesgosa porque o no se vendía absolutamente nada porque no había un público objetivo, la mayoría estaba acostumbrada quizás a vivir muy céntrico, o era un golazo y todo el mundo se desplazaba para ahí, ¿no? O sea, a mí me pareció, a una opinión personal, quizás una jugada arriesgada. ¿Cuál crees que haya Ya. sido el previo, qué ha pasado? ¿Por qué la decisión de hacer eso en un No, lugar tan alejado, ¿no? no, ahí han estudiado. Mira, lo mismo me pasó con Chiclayo.
Yo ahorita estoy en Reque, ¿ya? Que es un distrito de Chiclayo que está alejado. ¿Qué pasa? Cuando yo vine acá a hacer mi investigación, yo dije, vi para dónde iban los proyectos. Entonces, hacia Lambayeque es una zona industrial. Nadie quiere vivirse con una zona industrial. Hay sonido, hay camiones y hay contaminación. Hacia Pimentel, que es la otra, hacia la playa, vi que querían hacer desarrollos, pero igualito que Lima. Y vinieron inmobiliarias limeñas a hacerlo, pero es que esto es Chiclayo, esto no es Lima. No puedes poner tu molde donde se te ocurre. ¿Y qué pasó? Cuando vi las opciones de crecimiento ordenado y espacio, era Reque. Estaba protegido, ¿por qué? Porque de Reque, para llegar a Reque de Chiclayo, tienes que pasar por un río. Y ese río frena, pues, todo el tema industrial. Y cuando tú pasas ese río, vas a encontrar lo que le dicen las quintas, que son mansiones inmensas, casas inmensas, ¿no? Donde viven los ricos de Chiclayo, ¿no? Y al frente hay un pueblo que es Reque, ¿no? Que es súper lindo, súper ordenado, y después había mucho espacio para crecer ordenado. Entonces dije, este espacio está protegido de crecimiento industrial. O sea, acá no va a haber crecimiento industrial. Ese es uno. Dos, el acceso por la carretera. Hay transporte público. El transporte público es sagrado. ¿Ok? Entonces, la gente tiene cómo llegar. Y tres, y esta es la principal señal, hay invasiones. Y decía, ¿y por qué hay invasiones acá? La gente quiere vivir acá. Y se las ha ingeniado para que sea lejos y les haga barato y que nadie los toque. Perseguir las invasiones es como quien dice el secreto de la... es la fórmula secreta. Porque las invasiones nunca en la vida se van a poner en un lugar donde no tengan conexión con el lugar donde trabajan, pues, porque ellos no van a vivir de eso. Las invasiones no tienen servicios, no tienen luz, agua ni desagüe. Entonces tienen que tener conexión con un lugar donde abastecerse. Entonces el abastecimiento también está garantizado. Entonces, donde hay invasiones, ¿qué va a pasar? Espectacular. Esa es la zona. Entonces, acá encontré un buen terreno, lo compré, saqué mi proyecto y el primer día vendí 40 casas en un día. Porque la gente se almacenó, porque querían, pues. Es lo mismo que tú me estás diciendo. Lo después empezó ya a una venta normal entre 30 a 50 casas mensuales. Ahorita he estado vendiendo 70 casas al mes. ¿Pero por qué? Porque me di el trabajo de investigar. Lo mismo pasa en Piura. En Piura, cuando tú estás entrando a Piura, en el tren de Piura, vas a ver un montón de centros poblados. Todos son invasión. Ahí es el lugar. La invasión, ellos han hecho trabajo por ti. Ya no te mates haciendo tanto estudio, ya sabes que la invasión ya se preocupó por la provisión, por el transporte, por los servicios, por todo. Entonces ya, pues, esa es la zona. Y lo mejor de todo es que los propietarios están con miedo que la invasión siga creciendo. Entonces, quieren venderte. Porque si no, ¿qué pasa? Si se demoran en vender y el espacio está vacío, ya sabe que la invasión va a seguir creciendo. Y es verdad. Wow, Juan, la verdad que has compartido. Tengo todavía muchas preguntas, pero creo que ya estoy abusando de tu tiempo. Realmente te agradezco mucho. Ha sido muy ilustrativo. Creo que hay muchas personas que se han quedado con más preguntas y más dudas. Y bueno, creo que al final eso es el objetivo, no tanto darte la respuesta, sino sembrarte más dudas. Lo más importante a veces es que uno conozca lo que ignora para que uno mismo quiera investigar y buscar la información. Quizás para ya cerrar la entrevista, la transmisión, algunas últimas palabras, ¿qué le podrías decir quizás a esas personas que quieran iniciarse en el desarrollo inmobiliario? Quizás es algo que no se promueve mucho, pero es un mundo muy interesante. Yo en lo personal tengo ya varios proyectos ahí en el desarrollo inmobiliario y creo que voy a estar haciéndote algunas consultas muy puntuales. Espero que me ayudes y de repente comprometerme también para una segunda transmisión y poder hablar un poquito más del desarrollo inmobiliario y promover esto un poco más. Bueno, hay que entender básicamente que tú tienes que ver cómo hacer tu evolución. Porque, o sea, es como que yo te diga, ¿qué prefieres? ¿100 o 1000? Cuando llegas a 1000, ¿qué prefieres? ¿1000 o 10.000? De ahí comienza el 10.000 o 1.000.000. Y cuando te llega el de 1000 ya no te mueves, pues, no, por 1000 no, 1.000.000, ya estoy acostumbrado a 1.000.000, ¿no? Entonces, tienes que evolucionar.
¿no? Hay que entender, hay que saber la diferencia entre los tipos de negocios. Una cosa es ser desarrollador inmobiliario. Otra cosa es hacer fabricación, fabricar, ser constructor, es otro negocio. Hacer métodos de compra también es un buen negocio. Pero lo que va a pasar es que te va a terminar picando el diente y te vas a meter al desarrollo. Es parte de tu evolución, es tu forma de masificar. Ya no se trata de miles, estamos hablando de millones. Mis reuniones normalmente con las personas con las que son de millones. Yo antes hablaba de repente de millones, pero eran ajenos cuando yo era empleado. Pero ahora ya no, pues son de millones míos, como debe ser. Ustedes también, va a haber un momento, como te decía, ¿no? Va a haber un momento en que yo voy a ver para atrás, ¿no? ¿Qué pasó en el pasado? Y de repente vamos a ver esta entrevista, en la cual estamos hablando, y de repente muchas de las personas que están acá viéndonos están diciendo, oh, sí, me interesaría, pero de repente ya se interesó, ya se animó, ya se lanzó. Y a futuro estaremos hablando de igual, de millones. Pero hay que lanzarse. El gran problema es básicamente el valor. No, hay que lanzarse, mándate. Si tú quieres iniciar, si tú ya metiste en tu cabeza, ¿cuándo inicio? Siempre la respuesta es ahora. Siempre es ahora. No hay otra opción. El lunes, dentro de un mes, cuando haga más operaciones, no, es hoy. Así debe ser. Listo. Excelente, Juan. Muchas gracias. Esperamos tenerte pronto en una próxima transmisión. Y bueno, espero que haya sido de valor toda esta información para todas las personas que se han conectado. Por favor, comparte si conoces a algún inversionista, algún gestor de proyectos o algún desarrollador inmobiliario. Nos vemos hasta una próxima transmisión. Chau, chau. Ok, nos vemos, cuídense.